Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte, Premio a los Valores Democráticos 2022 otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello. En Prohibido olvidar, el día de hoy vamos a abordar el tema del bullying, violencia escolar, chalequeo. Esa va a ser nuestra editorial en el segundo segmento, y en el tercero vamos a tener con nosotros a Carlos Trapani, que es el coordinador general de SECODAP, para hablar de este tema, además desde una perspectiva pedagógica y bien fundamentada. En este primer segmento vamos a abordar, como siempre, las tres noticias que hemos escogido y considerado más relevantes de este momento y que nos van a generar reflexión. La primera es hacer mención breve de lo que ha sucedido el día de hoy en la mañana en el Parlamento Europeo en relación con esta sesión especial que analiza la situación político-electoral de Venezuela después de las elecciones del 21 de noviembre, en donde participaron, entre otros, María Corina Machado, Juan Guaidó, Enrique Capriles Rodonsky, Leopoldo López, y tuve también la oportunidad de estar compartiendo escenario Gerardo Blade y el presidente de Súmate. Quisiera dejar algo, hacer un énfasis en relación a la conclusión de este evento. Qué difícil es para nosotros ponernos de acuerdo y encontrarnos en un sitio para conversar sobre el tema al que nos convocó el Parlamento Europeo, y qué fácil es cuando lo convoca el Parlamento Europeo. Necesitamos ponernos de acuerdo, no solamente los que participamos en el evento, sino los que faltaron también. Y es posible hacer un espacio para esto si hay voluntad política. Pero esa voluntad política tiene que superar los egos, el narcisismo, tiene que superar las apetencias e intereses individuales y grupales que no representan a la mayoría del país de Venezuela. Venezuela está reclamando que haya una conducción política real, certera. Hemos hecho el llamado al Parlamento Europeo. Bueno, señores, si es con ustedes, entonces ayúdennos a convocarla, para ver si en Caracas, si por vía Zoom, si como sea, generamos un espacio para empezar a tomar decisiones en relación a lo que sucede hoy en el país y para superar la ausencia de unión que hay en la oposición venezolana. Porque nuestro principal obstáculo hoy no es el sistema autocrático conducido por Nicolás Maduro. Hoy nuestros principales adversarios somos nosotros mismos. Y si no logramos superar estas taras, pues difícilmente vamos a poder avanzar en ese sentido. Agradecerle entonces al Parlamento Europeo en relación con esta extraordinaria actividad y a decirles a todos los actores que estuvimos ahí que vamos a promover, tenemos que promover, que lo hagamos acá en Venezuela pronto, de inmediato, porque no es la plataforma unitaria la que tiene la capacidad de representar a la mayoría, ni ninguna otra organización política. Hubo algunas intervenciones más de propaganda política que de otra cosa, que en verdad estuvieron poderosamente desencajadas. Creo que al final, si estamos pensando en el país, no podemos pensar en hablar en nombre de un partido. Y la visión de estadista de los que estábamos ahí tiene que prevalecer sobre nuestros intereses grupales o partidistas. Por otra parte, hay una noticia que me tiene a mí en verdad conmocionado, estremecido. Cuando yo formaba parte del chavismo ya hace más de 10 años y uno planteaba ideas como esta dentro de ese círculo de pensamiento de izquierda, socialista, pues a uno inmediatamente le decían que era, que era la representación de la derecha, del imperialismo, que era un capitalista. Pues resulta ser que hoy el mismo Maduro, el heredero ungido por Chávez para conducir los destinos felices de la revolución bonita del siglo XXI, pues ha dicho que va a empezar a vender las acciones de las empresas del Estado en la bolsa.
¿Qué les parece? Pues claro, no es en Wall Street, seguramente es en la bolsa bolivariana esa que se inventaron ellos. Pero es increíble cómo la tergiversación del modelo del libre mercado llega a unos niveles tan burdos cuando este modelo, que no es ni socialista ni comunista, esto es una basofia de aplicación modélica de unas ideas absolutamente vetustas y arcaicas. Cuando este segmento empieza a tratar de traducir cómo solucionar los problemas que han generado ellos mismos, entonces se dan cuenta que al final el libre mercado es el que les permite solucionar lo que han hecho ellos como un capitalismo de Estado. Entonces, para eso sí es bueno cuando el capitalismo de Estado y el socialismo del siglo XXI hace aguas, entonces hay que recurrir al libre mercado. Y en el libre mercado se encuentran con que ellos todavía no pueden admitir que el mercado es necesario, tanto mercado como sea necesario, tanto Estado como sea posible. No pueden ellos entender esto, y ante las cartillas y adoctrinamientos, entonces ellos tratan de dar unos giros para tratar de justificar lo que al final termina siendo injustificable, que es que tú pongas acciones de una empresa quebrada en la bolsa. O sea, Movilnet, CanTV, las empresas básicas, dígame las empresas básicas de Guayana, por Dios, que no producen nada, que lo único que decir, producen puras deudas a los trabajadores, eso es lo único que producen. Y ellos piensan agarrar acciones de esas empresas y colocarlas en las bolsas para que algún incauto los compre. Bueno, no algún incauto, lo van a comprar ellos mismos, porque ellos tienen que empezar a lavar el dinero que no pueden sacar de Venezuela. Y bueno, tratar de pedirle sacrificios a un sector que ha sido copartícipe de la fuga de capitales durante muchos años y que ahora ya no puede sacar más el dinero y lo está reteniendo en Venezuela, para tratar de ubicarlo y justificarlo, pues se inventan este tipo de mecanismos para captar renta, para captar esta fuga de capitales a través de, subterfugios que le están tratando de dictaminar estos asesores ecuatorianos que han importado, que no vamos a hablar mal de ellos porque medianamente parece que le paran y tienen claro algunas cosas de concepción de mercado, porque trabajaron con Correa, y Correa en Ecuador no es precisamente que hizo la revolución comunista trotskista o melchevique, no, o estalinista, no. El tipo practicó tanto mercado como sea necesario, ¿no? Y tuvo un Estado ahí con alguna presencia. Lo que sabemos que hay que hacer, pero que estos de manera necia y tosuda siguen obstruyendo e inventándose otras cosas para perjudicar a la economía venezolana y al pueblo venezolano. El lunes que viene va a empezar en las bolsas de valores de Venezuela. Hay diversas bolsas de valores de Venezuela. Atención a los inversionistas nacionales, inversionistas internacionales. Ya vamos a concretar lo que fue el anuncio que hice hace unos meses atrás, que vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional. Y usted se podrá convertir en inversionista de CanTV, de Movilnet, de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas. ¿Qué se me queda por fuera? De las empresas de Guayana, entre 5 hasta el 10% del paquete accionario. Vamos a hacer una ampliación del paquete accionario, pero para que los inversionistas vayan, nacionales e internacionales, y se involucren. Necesitamos capital. Por último, no quería dejar de mencionar una cosa increíble, en verdad que Maduro y su autocracia tiene la capacidad de conseguirnos jalamecates a nivel mundial impresionantes. Yo tengo que buscar el nombre de este señor para pronunciarlo bien. El señor Mohamed Barkindo, no olviden este nombre, Mohamed Barkindo, es el secretario general de la OPEP
que estuvo acá en Venezuela y destacó este miércoles que la administración de Nicolás Maduro inventó un nuevo modelo de gerencia para recuperar a la industria petrolera. Sin comentarios, no comment. El chiste se cuenta solo. Es bullying lo que dijo ese señor. Lo que dijo ese señor es bullying. Sin comentarios. Muhammad Barquindo, te graduaste, compadre. Mira, te guindaste, pero de una manera tan poderosa que seguramente te van a dar unas acciones de PDVSA de la que está produciendo bastante a través de ese modelo que tú estás avalando. En el próximo segmento hablaremos sobre bullying y sobre violencia escolar. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Te invitamos a sintonizar todos los viernes Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Premio 2002 a los valores democráticos asignado y otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello. En este segmento queremos hacer un recorrido por la situación actual de la discusión sobre el bullying y la violencia escolar. Queremos abordarlo desde la perspectiva de nuestra realidad venezolana y queremos ver cuál es el diagnóstico que en el contexto internacional se da sobre la situación de Venezuela, y para eso vamos a ver un micro que nos tiene preparado nuestro equipo de producción para sobre ello analizar y generar la introducción para el próximo segmento en donde vamos a tener a Secodat con nosotros. ¿Violencia o bullying? ¿Qué ley aplica? Dolores de cabeza, estrés, angustia, ansiedad, cuadros depresivos y hasta noches sin dormir pueden ser algunos de los síntomas psicológicos que presentan los niños, niñas o adolescentes, quienes se enfrentan de cara con la violencia escolar o bullying. Una situación que conduce a sus víctimas a aferrarse a la culpa y en su mayoría a atentar contra sus vidas. En los últimos meses, esta realidad se ha convertido en un fenómeno que trasciende fronteras y que con la llegada de la pandemia generada por la COVID-19 ha causado alarma a nivel mundial. De hecho, Venezuela no escapa de ello. El acoso escolar hace referencia a las situaciones en las que un alumno es frecuentemente intimidado y vejado por alguno o algunos de sus compañeros durante un largo periodo de tiempo. Mientras que el bullying es definido como la victimización o maltrato por abuso entre iguales a través de una conducta de persecución física o psicológica que realiza el alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. En 2017, la ONG internacional Bullying Sin Fronteras reveló que en Venezuela el acoso en las escuelas y liceos dejaron de ser una simple molestia de un alumno a otro. Esta situación tomó un acento violento, detallando que un fenómeno que se ha masificado ha llegado a alcanzar un 80% de los establecimientos educativos, primarios y secundarios, de acuerdo con estudios de la UNESCO para ese entonces. Recientemente en el país se han aumentado las denuncias de acoso escolar y las redes han sido un método para denunciar y visibilizar esta grave situación. La UNESCO estima que 1 de cada 3 alumnos en el mundo ha sido víctima de acoso por parte de sus compañeros y una proporción similar ha padecido violencia física. La verdad es que el tema del bullying y de la violencia escolar se ha puesto en el tapete de la opinión pública en Venezuela, no solamente porque han rodado videos en relación con esto, y producto de las nuevas tecnologías y de las redes sociales se visibiliza mucho más esto. Hay varias aristas que tenemos que comprender en relación con este tema. Lo primero es cómo lo maneja el Estado. Hemos visto al Ministerio Público, específicamente a Tarek William Saá, publicando los videos y los nombres y juzgando, judicializando los casos y además determinando responsabilidades aún antes de que haya un proceso judicial en relación con las causas que genera estos videos y esta violencia que se visibiliza en estos videos. Pero por otra parte,
tenemos sin duda alguna la dificultad de cómo abordarlo desde el punto de vista jurídico, porque hemos visto más allá del bullying, hemos visto violencia. ¿Y cuál es el origen de esta violencia en Venezuela? Puede ser multifactorial, pero estoy convencido que hay un elemento fundamental que ayuda a determinar el tema de la violencia que está hoy siendo exacerbada en todos los niveles. Porque no solamente es con nuestros jóvenes y niños en las escuelas, es que hoy las noticias de sucesos que publicamos diariamente son sacados de novelas de terror, de cuentos de terror. O sea, asesinatos, descuartizamientos, decapitaciones, o sea, una cosa impresionante lo que se está viviendo en cuanto a la violencia en sucesos en el país. Hijos que buscan cobrar la herencia de sus padres, como el caso del dirigente de Acción Democrática del Tamacuro, y así como eso, un poco de casos más que solamente se dan en el contexto de una sociedad que está siendo muy presionada por una circunstancia económica, pero también por el manejo del tema de cómo los políticos se relacionan y hacen ejercicio de la búsqueda del poder. Y aquí me detengo a también revisar un poco cómo el bullying político, que nace del canal del Estado y de las emisoras del Estado, pues también permea hacia la impunidad en relación con este tipo de cosas que se generan de los altos voceros políticos que hoy están reclamando y que se paran firmes en sus programas de televisión a decir y a dar cátedra de la ética de cómo evitar este tipo de bullying y de violencia escolar, y que incluso exigen y reclaman nuevas legislaciones, pero ellos son incapaces de hacerlo desde sus programas de televisión, desde sus instituciones o sus palestras, porque permanentemente lo único que profieren es veneno tóxico a través de sus palabras, sus ideas y de los señalamientos hacia sus adversarios o contrincantes políticos. De ahí, sin duda alguna, que hay cosas que extraer y que comprender, pero también es un problema de valores intrafamiliares. Es también el tema de cómo se ha desplazado, el tema de la inseguridad de las calles al tema de drenar todos los problemas que se suscitan en un país con ausencia de institucionalidad en la expresión de la cotidianidad y de la relación de nuestros hijos, que al final son la expresión de lo que están viendo en su familia, en su barrio, en su entorno, en la televisión, en los medios, y también de lo que está haciendo el Estado con el resto de los ciudadanos en un país en donde hay más de 300 presos políticos, por decir solamente eso, o de observar cómo el informe de Provea acaba de diagnosticar que el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, el 6CPC, es el principal órgano letal del gobierno de Maduro. Ante este marco de tanto conflicto y de tanta dificultad, la necesidad de establecer normas o de cumplir las que ya existen es un tema a discutir y a profundizar. ¿Es la LOPNA? ¿Es el Código Procesal Penal? ¿Es necesario una nueva ley tal como se está discutiendo en este momento en la Asamblea del 2020? Pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer nosotros para aportar en función de poder cambiar esta tendencia de violencia que se está desarrollando y se está exacerbando en nuestra ciudadanía y que ahora se hace mucho más visible a través de las redes sociales? Para esto y otros temas vamos a estar en el próximo segmento con Carlos Trapani, que es el coordinador general de el SECODAP, con quien vamos a abordar de manera profesional este y otros temas. Ya venimos a Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Con Punto de Partida, nosotros queremos desde toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte hacer énfasis en los temas que van a marcar la semana desde el punto de vista de la noticia, la información política, económica y social. Acompáñenos todos los lunes a partir de las 12 del mediodía, Punto de Partida, por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido Olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte.
Nos pueden ubicar a través de Twitter, @punto_de-corte, en YouTube en Punto de Corte TV y en Facebook, Instagram, LinkedIn a través de Punto de Corte. Como lo habíamos anunciado en el segmento anterior, hoy queremos en nuestra entrevista abordar un tema que sin duda alguna está en este momento en el tapete porque se ha convertido en un tema que se ha, podríamos decir, judicializado. Y que además es algo muy sensible porque está directamente vinculado a nuestro hogar, al sector educativo y a nuestras instituciones educativas. Estamos hablando hoy del debate sobre el tema del bullying o violencia en las escuelas. ¿Qué está pasando en nuestras escuelas y cómo se está abordando desde el punto de vista de la escasa institucionalidad que existe en nuestro país en relación a cómo abordarlo, cómo atenderlo, cómo prevenirlo, cómo asistirlo? Y para ello tenemos con nosotros a Carlos Trapani, que es abogado, coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, CECODAP, además es investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro correspondiente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, defensor de los niños, niñas y adolescentes. Bienvenido, Carlos. Un gusto saludarte. Carlos, todo un debate lo que se ha abierto como consecuencia de las acciones de la Fiscalía en relación con todo lo que ha estado rodando en las redes sociales, de estas imágenes de jóvenes o niños agrediendo a niños. Además está todo un debate en relación con el tema de si esto podemos considerarlo bullying o si al final lo consideramos con la categoría más tradicional de violencia. ¿Qué leyes aplican sobre esto? ¿Es la LOBNA? ¿Es el Código Procesal Penal? Queremos escuchar de primera voz tu opinión en relación con todos estos temas. Sí, bueno, fíjate que el acoso escolar es una forma de violencia que genera víctimas, que causa sufrimiento, que te afecta la convivencia escolar y evidentemente tiene que haber respuestas del Estado, la sociedad y las familias. ¿Cuál es el problema? Que el acoso escolar, entendido como una forma de violencia intencional, reiterada en el tiempo, progresiva, no deseada, y que se materializa por una simetría de poder entre niños y adolescentes, no está reconocido en esos términos en la legislación. Es decir, ni en la LOBNA, ni en la Ley Orgánica de Educación, ni en ninguna otra ley se define qué es el acoso escolar y cuáles son sus implicaciones jurídicas, psicosociales, incluso educativas. Entonces, cada colegio, hace lo que puede con los recursos y herramientas que tiene. Y el acoso escolar no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que tiene muchísimos años, que se ha ido complejizando en el tiempo en la medida que se incorporan las tecnologías, que se incorpora un contexto social de mucha adversidad y mucha violencia. Y el acoso es una más de las expresiones de violencia que ocurren en los centros educativos. ¿Cuál es el reto en términos del acoso? Poder prevenir. Es mucho más fácil prevenir que intervenir en una situación de acoso, pero la intervención tiene que ir acompañada no solo de una ley que permita tener claridad sobre qué hacer y dónde acudir, sino también debe ir acompañada de políticas públicas, inversión, fortalecimiento institucional, mecanismos de monitoreo, que permita que la escuela sea ese espacio afectivo, formativo y protector para los niños. Ahora, Carlos, hemos visto medidas fuertes desde el punto de vista de la atención que ha tenido sobre este tema el fiscal Tarek William Saab, pero hemos visto que él, para poder señalar los casos, ha utilizado nombre y apellido de menores, los ha señalado, los ha mostrado, ha tomado esos videos que rodaron por las redes sociales y los ha expuesto públicamente. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes sobre este tipo de acción ante la ausencia de una norma clara en relación a cómo atender estos problemas? Fíjate que el fiscal general utilizó su red social personal para difundir los nombres, apellidos, nombres de los colegios, fotografías, imágenes de niños y adolescentes involucrados en situaciones de presunto acoso escolar. Digo presunto acoso escolar porque tenemos los elementos completos para identificar si esa acción responde a un acoso o simplemente es un acto de violencia que es condenable, que tiene que ser investigado. Ahora, ¿cuál es el problema? El uso de las redes sociales para dirimir conflictos. Hay algunos tipos de denuncias que por sus características uno pudiese visibilizarla o problematizar en red social.
Pero cuando ya estamos hablando de un hecho de violencia, donde hay víctimas, donde hay agresores, donde más aún son niños y adolescentes, ahí debe privar el principio de confidencialidad. Es decir, la LOGNA prohíbe en su artículo 65 difundir, exponer nombres o cualquier otro dato que de forma directa o indirecta se identifiquen a víctimas y victimarios, que es el principio básico de confidencialidad. Y eso tiene una razón de ser, eso no es un capricho. Ese principio de confidencialidad se instaura para proteger a las víctimas y a los victimarios a estigmatización o que sean víctimas de otras expresiones de violencia. El fiscal general hizo una rectificación, ya no publica los nombres, publica son algunas iniciales y algunos videos lo he visto distorsionados. Eso es como una buena práctica que se acerca a un poco a lo que la ley establece. Pero evidentemente a mí lo que me preocupa y me llama la atención, bueno, es la estigmatización, porque cuando uno lee las reacciones en Twitter, por ejemplo, de las personas que hacen comentarios a mis redes personales, las de Secodab o presuntamente las del propio fiscal, bueno, hay descalificaciones, hay juicios de valor, hay ofensa, incluso hay amenaza de agresión contra el adolescente y justifican hechos violentos hacia ese adolescente que no sabemos los contextos y las circunstancias por las cuales comete esa agresión. Eso evidentemente está prohibido en la ley y el fiscal general y el Ministerio Público es garante de la legalidad y en función a eso, bueno, tiene que respetar el marco legal. No estamos diciendo que la ley, que haya impunidad y que no se aplique la ley, solo que se aplique con dignidad y respetando lo que dice la LOGNA en este sentido. En este momento en la Asamblea Nacional del 2020 se está discutiendo una ley sobre la paz y convivencia escolar que pareciera que se está utilizando en este momento como una especie de ley anti-bullying. Ustedes han tenido la oportunidad de ser copartícipes de estos debates, han sido convocados, han revisado esta propuesta, ¿tienen alguna perspectiva en relación con esto? ¿Qué debería hacerse en relación con este tema? La LOGNA no basta para cubrir los aspectos necesarios de comprensión y de asistencia a la prevención y a la sanción ante este tipo de violencia. Fíjate, yo creo que la LOGNA es insuficiente porque en la LOGNA no se reconoce el acoso escolar, ni como delito, ni como falta, ni como infracción. Entonces yo sí creo que es importante un marco jurídico tomando en cuenta la complejidad que implica el acoso escolar. Frente a eso, hay un proyecto de ley que es para prevenir, sancionar y erradicar el acoso escolar, que inicialmente lo promueve el Ministerio Público y ahorita la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, bueno, es en instancia que está monitoreando ese proceso de elaboración de esta ley. Nosotros hicimos observaciones a un borrador que nos hicieron llegar amablemente y bueno, frente a eso insistimos en la necesidad de promover un amplio consenso y una amplia consulta y participación. Hay elementos del proyecto que se tienen que revisar. Por ejemplo, te hablan que erradicando el acoso se garantiza la convivencia escolar y no necesariamente es así. El acoso es una expresión de violencia, pero no es la única. Y hablar de convivencia es un concepto integral que te abarca no solo condiciones de infraestructura, sino te abarca relaciones, comunicación, vínculos, que te abarca metodologías, estrategias. Entonces es un concepto mucho más integral que se aproxima a un clima escolar que sea respetuoso a la dignidad de los niños y sobre todo que fomente el desarrollo y la participación. Cuando vemos en el canal del Estado programas que promueven la burla, la sátira, lo que comúnmente nosotros llamamos en Venezuela el chalequeo, incluso se utiliza algún tipo de violencia verbal en el señalamiento hacia el adversario o contrincante político. Esto no tiene algún tipo de corresponsabilidad en relación a lo que está sucediendo y lo que se permea hacia abajo en nuestra sociedad y en nuestra familia. Lo digo un poco porque recientemente hemos visto que el centro de atención de la responsabilidad a la que trata de atribuirse este tema de violencia escolar es a los colegios y a los profesores. Y hemos visto incluso casos en donde, lo veía esta mañana, un caso en donde hay una profesora que está detenida y se han imputado a directivos de colegios a nivel nacional por este tipo de cosas. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quién y cuáles son los actores que están estimulando el origen de este tipo de violencia que, como tú muy bien has dicho, ha existido toda la vida, pero hoy se hace mucho más visible y quizás podríamos decir también que está más exacerbado, ¿no? Sí, fíjate que partiendo del inicio de tu idea, hay un mínimo de coherencia
¿no? Coherencia que deben tener las autoridades. Y lo que dicen tiene que ser igual a lo que quieren y lo que practican. Incluso hablar de prevención del acoso implica ir contra cultura, porque en nuestra cultura el chalequeo, la broma, incluso forma parte de nuestro sistema de relaciones sociales. Pero con los niños es muy importante que ellos puedan entender que una cosa es reírme con los demás y otra muy distinta es reírme a costa de los demás. Ya cuando el comentario, la burla causa daño, hay que parar. Y las autoridades son claves en el modelaje del comportamiento social. Si una autoridad, sea cual fuese, insulta, descalifica, atropella, evidentemente hay un contrasentido. Entonces no se puede hablar de convivencia, prevención de la violencia, diálogo, cuando mis acciones, bueno, expresan todo lo contrario. Y eso los niños se dan cuenta, la sociedad se da cuenta. Entonces hay que tener un mínimo de coherencia. No se le puede exigir al ciudadano lo que no se practica a nivel personal. Si yo descalifico, yo no puedo pretender que mi sociedad esté libre de violencia o libre de descalificación. Entonces la coherencia es fundamental. Y bueno, ¿de quién es la responsabilidad primaria? Es una responsabilidad compartida. Porque una de las cosas que a mí me preocupa y me llama la atención es la cantidad de descalificaciones frente al agresor. Entendemos que el acoso escolar causa frustración, causa indignación, causa malestar, esa sensación de impotencia y de impunidad nos embarga, pero ¿qué pasaría si ese agresor es una víctima? Y ese video lo que se está visibilizando es que está repeliendo una agresión prolongada por muchos tiempos. Entonces, bueno, ahí hay que entender en su justa medida que un eventual agresor también puede ser una víctima. Ahora bien, si ese agresor en el marco de su acción comete un delito, bueno, ahí tiene que responder en la medida de su culpabilidad si es mayor de 14 años. Pero ¿qué pasa con el acoso? Que es una violencia en escalada, una violencia que se hace no solo más frecuente, sino más severa. Y yo en el marco de acoso, incluso sin intención de causar un delito, lo puedo cometer. Por ejemplo, yo acoso a un compañero de clase físicamente y lo empujo, lo pellizco, le jalo el cabello. Si producto de esa agresión yo lo lesiono, yo lo fracturo, yo lo quemo, yo lo corto, evidentemente ahí se constituye un delito. Entonces yo creo que hay que tener como un esfuerzo de pedagogía en derechos humanos, pedagogía en derechos de los niños, para el adulto que descalifica en redes sociales, pero también para los propios niños, para que sean sujetos activos de su propia protección y que puedan entender que sus comportamientos también generan una responsabilidad. Es como educamos para la responsabilidad y ese es el punto de partida para hablar de prevención del acoso. Carlos, en nuestra formación, pues había la costumbre, uno escuchaba a la madre o al padre decir, mira, el chalequeo se responde con ponerle un parado a eso, ¿no? O sea, era tratar de revertir todo lo que es esta violencia y muchas veces incluso se incita a responder con violencia para poderle poner un parado a eso, ¿no? ¿Cómo se está manejando actualmente este tema, especialmente en la formación hacia la orientación de los padres cuando sus hijos son víctimas de bullying, de chalequeo o ya de violencia? Fíjate, ¿qué ocurre? Que no tenemos que confundir la justicia con la venganza y tenemos que superar esa cultura del ojo por ojo. Si a mí me hacen algo, yo agredo, yo golpeo. Eso hay que tratar de cortar, porque si no, bueno, vamos a tener una sociedad profundamente herida, una sociedad profundamente lastimada. Entonces, eso es lo que tenemos que poder revertir. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío con los padres? Bueno, estar atento a las señales de alarma, fortalecer los mecanismos de comunicación, conocer la dinámica escolar y en función a eso, bueno, pues generar en el niño la importancia del reporte. Si un niño se siente mal, se siente afligido, se siente preocupado, bueno, yo creo que es importante generar espacios de confianza, bueno, para que él pueda reportar y en función a eso tener respuestas efectivas y respuestas inmediatas. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Bueno, que el acoso escolar se minimiza, no se reconoce como violencia o se dice que eso es un tema de muchachos y que son los propios muchachos quienes tienen que resolver. Y no necesariamente un niño o un adolescente tiene los recursos emocionales para hacerle frente a un conflicto que lo sobrepasa en muchas maneras. Entonces, bueno, ahí yo creo que es un esfuerzo de acompañar, de modelar, de intervenir a tiempo y en función a eso entender que el conflicto es inevitable. Siempre va a haber conflicto en una sociedad porque somos distintos, pensamos distintos, percibimos la realidad de forma distinta. Lo que sí no se puede hacer es utilizar la violencia para dirimir el conflicto.
Entonces, eso yo creo que es una constante que tenemos que transversalizar en el sistema educativo. SECODAP realiza acompañamiento a colegios en Caracas y fuera de Caracas, y la constante que hemos visto, sobre todo en esta fase de presencialidad post-pandemia, es que los niños y los adolescentes no tienen espacios para dirimir conflictos, no tienen espacios para hablar, para expresar sus preocupaciones, para pedir ayuda o apoyo frente a un problema que nos está afectando. Entonces es como una olla de presión que tú le tapas la válvula y explota. Entonces después vienen las preguntas del fiscal porque hay violencia. O, bueno, se pregunta, bueno, ¿por qué un centro educativo tiene tanta violencia? Acoso o cualquier otro. Bueno, entonces lo que podemos ver es que hay un elemento estructural no atendido. Retomamos clases presenciales, pero yo me pregunto cuál fue la política pública promovida desde el Ministerio de Educación para poder trabajar en esta nueva etapa educativa la convivencia. ¿Cuáles han sido las estrategias de salud mental en los niños y a los docentes? ¿Cuáles han sido las pedagogías para educación emocional? Eso ha sido un gran ausente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cada colegio ha hecho lo que ha podido, con las herramientas y con los recursos, poco muchos que tienen, pero bueno, no hay una relación universal en términos de acceso a un sistema educativo característico por la convivencia democrática y pacífica. Muchísimas gracias, Carlos, por estas respuestas pedagógicas y orientadoras ante un tema tan sensible para nuestra sociedad y que hoy está además en el tapete por este proceso de judicialización que ha tratado de incorporarse dentro de toda esta visibilización del problema de la violencia escolar, del bullying y del chalequeo. Muchísimas gracias a ti, Carlos, a SECODAP, y muchísimas gracias a ustedes que en Prohibido Olvidar siempre están pendientes de estos y otros temas que seguiremos abordando porque es prohibido olvidar. Prohibido olvidar.